Hola a todos, soy Bibiana. Hoy les compartiré una nueva receta de hacer rollitos de primavera que es saludable y deliciosa. Primero hacemos su piel exterior. Agregue 2 gramos de sal a 200 gramos de harina. Luego pierda un poco de agua caliente. La temperatura es de aproximadamente 80 grados. Seguido, pierda un poco de agua fría, varias veces en pequeñas cantidades. Y empieza a amasarlo. Cuando la masa se alisa sin ningún grumo, déjala reposar 10 minutos. Pasados 10 minutos es muy fácil amasarlo y pronto se obtiene una masa lisa. Continúe dejándolo reposar durante 20 minutos. Durante ese tiempo, corte unas zanahorias ralladas y patatas ralladas. Pierda un poco de agua para eliminar el almidón en la superficie de la patata, lo que puede aumentar su sabor crujiente. Luego pierde un poco de aceite en la sartén. Después de que el aceite esté caliente, agrega las zanahorias ralladas. Fríelos un minuto y añade las patatas ralladas. Luego agrega un poco de sal, 2 cucharadas de salsa de soja ligera y una cucharada de salsa de ostras. Revuélvelas un rato. Y finalmente ponlas en un bol para su uso posterior. Pasados 20 minutos, la masa se volvió muy suave. Amásalo en una tira larga. Y divídelo en 10 porciones. Saca una masa pequeña, así, siga doblando hacia adentro. Y finalmente, colóquela en forma esférica. Luego, aplánelos todo al tamaño de la palma de la mano con un rodillo. Saque una hoja de masa, aplique un poco de aceite, espolvorea un poco de almidón y pon otra hoja de masa. Así, ponga 3 hojas de masa una a una. Las 5 hojas de masa se opilan juntas. Primero presionarlas y luego extiéndalas con un rodillo. Dale la vuelta y aplanarlo de la misma forma. Al final, extiéndalo a unos 20 centímetros de diámetro. Luego ponga las 2 hojas de masa en el plato. Agregue aceite y almidón en el medio para evitar que se peguen. Después de que el agua en el wok esté hervida, póngalo y cocine al vapor a fuego alto durante 10 minutos. Después de sacarlo, elimine sus bordes irregulares. Luego separemos uno por uno. Tomamos una tortilla y le ponemos relleno de patatas y zanahorias.
Así, envuelva los rellenos con tortilla y en los hielos. El rollito está listo y se puede comerlo ahora o se puede freírlo. Queda un poco de aceite en la sartén. Agregue los rollitos y fríalos a fuego lento hasta que se estén dorados por ambos lados. Así, sácalos de la sartén. Los rollitos de primavera de esa manera utilizan muy poco aceite, por eso son muy saludables. La piel está crujiente y queda deliciosa con el relleno de patatas ralladas. Si te gusta mi video, suscríbete y dale a la campana. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.